Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es el marco teórico que nosotros vamos a utilizar para analizar la actualidad política. Ya es más o menos el mismo que utilizamos siempre, desde hace 12 años, cada sábado a la mañana, pero en este caso lo queremos puntualizar. Lo queremos dejar explicitado como para que se entiendan cuáles son las reglas del juego en cada conversación inicial de cada sábado a la mañana. Este marco teórico que, si usted quiere, como categorías para analizar la actualidad política de nuestro pueblo, tiene tres facetas, tiene tres patas. La global es la del proyecto político. La ideología, entendida en su aceptación más simple, más llana, más lisa, que es como el conjunto sistemático de ideas madres, son un puñado, ideas fuerzas, que orientan la acción en particular. O sea, la ideología es esa mirada sobre las cosas general, que está presente después en cada momento. La segunda faceta es lo que podríamos llamar el modelo que se deriva de ese proyecto político ideológico, que es cómo se va construyendo la marcha de la gestión diaria, en cada una de las cosas que hace el gobierno o que hace un partido político. Y el tercer aspecto es el que le podemos llamar la estética, es el relato, es la narrativa, que hablando más claro es lo que en este caso el gobierno dice de sí mismo. Es cómo se ve a sí mismo el gobierno, qué es lo que dice de su ideología, de su proyecto, de su modelo, y que busca consenso, que quiere que la gente lo vea de esa manera. Bueno, explicado lo que es el marco teórico para analizar la actualidad política de San Antonio de Areco, que desde el 10 de diciembre es gobernado por el Frente Cambiemos, o Juntos por el Cambio, con Francisco Rato a la cabeza, vamos a tomar algunos puntos de estos últimos días que bien vale la pena repasar. No es tiempo, apenas un mes o 31 días, con varios feriados en el medio y con lo atípico que son siempre los días de Navidad, celebración del Año Nuevo, que alteran lo que es la marcha normal de todas las personas, de todas las familias. La vida cotidiana, digamos, se altera en ese tiempo. Entonces no sería justo que uno sacara conclusiones, pero sí se pueden ir describiendo, se pueden ir subrayando algunas situaciones que se han dado en los últimos días, metidas dentro de ese marco que les expliqué al principio. Se conoció en la semana la primera noticia sobre Sanear. Esta empresa SAPEN, esta sociedad del Estado municipal, que es la siguiente: presta los servicios de agua corriente, cloacas, limpieza, realizaba obras públicas, atendía cuestiones de extensión del alumbrado público, en la versión anterior, del gobierno anterior. Bueno, la primera noticia que se conoció es que a partir de febrero se va a unificar la facturación, que por ahora, desde 2017, venía separada. Por un lado, la boleta única, donde estaban servicios urbanos, fondo de obra, tasa de seguridad, tasa de salud, tasa de cementerio, lo que era SEAMSE, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado venía la facturación de los servicios sanitarios, agua corriente, cloacas y masterplan pluvial y cloacal. A partir de febrero, la medida que ha tomado el nuevo directorio de esta empresa estatal municipal es que el agua corriente, las cloacas, se cobren también dentro de la boleta única, junto a la que uno conoce como la tasa de servicios urbanos. Esa es la primera medida que se ha conocido en un mes de gestión, menos porque no fue automático, no fue con el cambio de gobierno, no fue con el 10 de diciembre, la conformación del nuevo directorio, que hoy tiene a Miguel Amadeo y a Eduardo Jordán, el ex intendente radical, como presidente y vice de la entidad. Pero la nominación de Amadeo significa muchas cosas, porque
en sus tiempos de concejal, el actual jefe de gabinete y presidente de Sañar, era la voz cantante en las críticas más agudas al funcionamiento de esta SAPEN. Él había manifestado que su opinión era reducir el ámbito de acción de Sañar solo a la prestación de los servicios de agua corriente y cloacas. El propio intendente, Francisco Rato, en conversaciones que habíamos tenido en épocas de campaña, se había pronunciado en favor de que cada organismo se dedicara a su actividad específica. Digamos que él tenía una idea de que cada uno debía estar de acuerdo a su especialidad. Y como ustedes saben, si bien Sañar arrancó con todo lo vinculado a servicios sanitarios, agua y cloacas, después se fue ampliando su ámbito de maniobra. Se incorporó la limpieza urbana con la barredora, con los barrenderos, se sumó a atender los desagües pluviales, se encargó de realizar obras públicas detrás de las vías, en el barrio Prado y Exferia o Los Naranjos. También se dedicó a planificar y a financiar la extensión del alumbrado público. Entonces, no sería extraño que, siguiendo esta ideología, digamos, este conjunto de ideas que orientan la acción, en los días por venir haya otras novedades, no solo la unificación de la boleta, de Sañar con el resto de lo que cobra el municipio, sino que pueda haber otras novedades que modifiquen lo que es Sañar hasta hoy. Vale la pena decir, si bien yo no tengo los números de diciembre, que la recaudación por servicios sanitarios, desde que dejó de cobrarlos la cooperativa de luz, primero fue una propuesta voluntaria del municipio y luego fue una determinación de la gobernadora Vidal. De esto hace ya año y medio, la recaudación fue cayendo. Y los últimos números que yo tenía, que deben ser de octubre, rondaban entre el 48 y el 50%. La cobrabilidad era menor en servicios sanitarios que en el resto de las tasas municipales. Otro aspecto a tener en cuenta es la fuerte presencia que ha tenido la administración de Francisco Rato en Villalía. Villalía es lo último que le ha quedado al peronismo, según lo visto en las elecciones de octubre, como alto grado de adhesión. El peronismo en el único lugar que ganó fue en Villalía, en las generales de octubre, en el orden municipal. Y hemos visto que hace exactamente una semana atrás, el viernes pasado, con motivo de la inauguración de un restaurante privado, el gobierno montó la noche de los bares en Villalía y hubo una gran concurrencia de unas 500 personas por lo menos. Y que a principio de esta semana inauguró la colonia de vacaciones en la pileta que está al lado de la Capilla San José, en donde asisten entre 60 y 70 chicos. A las dos actividades, tanto a la noche de los bares como a la inauguración de la colonia, asistió el intendente Rato. Tanto la noche de los bares como la colonia en Villalía eran propuestas que había llevado adelante el gobierno de Durañona. Los bares no en Villalía. Y que con su matiz, o tal vez sin grandes modificaciones, la nueva administración las mantiene. También le han asegurado a Villalía una fecha de precarnaval. O sea, anotemos que en el primer mes de gestión, Francisco Rato ha tenido mucha presencia, tanto él como el municipio, en Villalía. Esta semana también fue el día 7, martes, en el Salón Guerrico, hubo una reunión promovida por el secretario de Cultura, Manuel Capdani, con los interesados en participar en el carnaval. De allí surgieron algunas cosas para contar. Que se va a sacar al carnaval del Polideportivo, sede de los corsos arequeros desde el año 2012, salvo en 2014. Entre 2012 y 2019 los carnavales se hicieron así. Que se va a trasladar
el Boulevard Cervoni va a quedar sobre la zona de la Costanera. Esto falta confirmación, pero es lo más factible. Ese lugar que pavimentó la gestión durañona, Cervoni hacia el lado del puente de la Ruta Nacional número 8, ahí hay un espacio muy grande que es propiedad privada, es de Yuyito Colombo, son como 2 manzanas, lo que antes se conocía como la Quinta del Taparro o la Quinta de Guerrico, que se mantendría dentro de la zona turística, de la zona de la Costanera, pero se llevaría más para el lado de Ruta 8, por el Boulevard Cervoni, que el monto en premios sería el mismo del año pasado, 200.000, no se especificó, 200.000 pesos, no se especificó de dónde saldrá la fuente de financiación, que el escenario estará solamente con grupos locales, bandas locales, y que las cantinas volverán a manos de cooperadoras, posiblemente del Hospital Cervoni o de alguna más. Y está claro que en esta nueva etapa, que arrancó el 10 de diciembre, las cooperadoras van a retomar el rol protagónico que tuvieron durante muchos años. Eso se cortó con el gobierno de Paco, y ahora con la llegada de Francisco Rato, las cooperadoras, sobre todo las vinculadas a establecimientos municipales, hospital, jardines, colegios, también otras seguramente, van a recuperar un rol protagónico en el espacio público. Los carnavales serán a final de febrero. Es una fecha que además tiene mucho que ver con el turismo. Desde que se recuperaron en 2011 los feriados en el calendario anual de celebraciones nacionales, es una fecha muy importante para San Antonio de Areco, que hasta antes del 2011 no existía. Otro tema que también fue ese martes 7, el gobierno comunicó la implementación a rajatabla de una ordenanza del 2012, que como título general prohíbe la entrega por parte de los comercios de las bolsas de plástico, las que comúnmente se conocen como bolsas de camiseta. Esta fue una determinación de la directora de Medio Ambiente, la doctora Florencia Memoli, que también comentó que trabaja muy cercano a la ONG Arecos, que ya tiene algunos cuantos años de vigencia, que piensa traer, ella es vecina de San Andrés de Giles, que piensa traer a San Antonio de Areco el modelo Giles de lo que se hizo con estas bolsas de plástico en la localidad vecina, que apuntarán en breve también a instrumentar la separación de los residuos y de la basura en origen. Y con motivo de esto hubo una reunión bastante tensa en el Centro de Comercio, donde estuvieron autoridades de la Comisión de la Cámara y donde también estuvieron varios de los comercios, algunos de ellos de los de mayor volumen de venta. Ya uno puede percibir, porque antes que periodista es vecino común y también suele hacer las compras, que hay quejas constantes de los comerciantes y de los consumidores, porque la costumbre está muy arraigada de entregar la mercadería con bolsitas de plástico. Hay un dato que circula, que cuando intentó el gobierno de Durañona, todavía estaba Martín Lobos como funcionario, con mucha influencia, allá por el año 2017, de implementar en escalas esta ordenanza de 2012, eso generó mucha polémica y mucho fastidio en el vecindario, las críticas fueron muy fuertes, pero que se logró reducir en un 25% la circulación de bolsitas. Con 25% de los vecinos de San Antonio de Areco o no piden bolsas en los comercios o van con una bolsa particular propia para llevarse la mercadería. Otro tema también de esta semana es que ayer se reabrió el vacunatorio en el Hospital Municipal Emilio Cervoni. Durante el último tramo de la gestión de Paco, cuando se inauguró el SIC, así entre los dos cuerpos del barrio Presidente Perón, 102 viviendas, donde antiguamente estaba la zanja cielo abierto, que conocíamos como del frigorífico, el vacunatorio se había trasladado así. Ahora lo traen otra vez hacia el Hospital Municipal Emilio Cervoni.
con horarios más chicos de atención que el que había en el SIC, 4 horas menos. Y si bien el intendente Francisco Rato ha manifestado en varias declaraciones públicas que próximamente en la sede del Tiro Federal, donde hasta hace poco funcionaba la Compañía Municipal de Alimentos, se va a montar un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, un CAPS. Y acá me arriesgo a decir algo. Lo que uno intuye, como decíamos, que en Sanear va a haber más noticias que la simple unificación de las boletas como primer paso. Aquí esto de la reapertura del vacunatorio en el Hospital Zerboni, uno intuye que va a haber con el paso del tiempo una mayor concentración otra vez, una mayor centralización de la prestación de salud en el hospital. Los centros de atención primaria en los barrios existen desde hace 35 años, o más en algunos casos. Pero de acuerdo a la mirada ideológica sobre la salud, los modelos cambian. Y si bien los CAPS pueden seguir abiertos y prestando algunos servicios, yo tengo la impresión, y por algún comentario que escuché extraoficial, que cada vez se va a centralizar más la prestación de servicios de salud pública en el Hospital Zerboni. Y la reapertura del vacunatorio va en ese sentido. Quería también avanzar en contarles la actualidad estos días, en que ha aparecido una especie de resistencia discursiva novedosa en las redes sociales. Hay una página y un sitio que se llama Arecosauros, que lleva adelante con mucho ingenio, con mucha creatividad, una suerte de contradiscurso. Y acá vamos a lo que yo les decía al principio. El gobierno de Francisco Rato tiene una ideología muy clara, está elaborando un modelo de gestión bastante definido y tiene muy presente y tiene muy bien hecho una estética, tiene un relato de cómo la gente quiere que lo vea, cómo se ve a sí mismo el gobierno y cómo quiere que lo vea. Y en esto ha aparecido este contradiscurso de este sitio digital que se llama Arecosauros. Toman inclusive los mismos flyers, digamos, que el gobierno difunde. También han sido muy ingeniosos con respecto a las comunicaciones de ARPA, la entidad que reúne a los terratenientes o productores agropecuarios de nuestro pueblo, que ya se han movilizado a las rutas, y lo reelaboran, lo reescriben, digamos. Es un contradiscurso muy interesante en redes sociales, es el primer foco de resistencia muy novedoso que ha encontrado el flamante gobierno de Francisco Rato. Es una manera de discutir ese discurso que trata de imponer el gobierno. Es una manera muy inteligente de desnudar las contradicciones que tiene el discurso oficial. Por ejemplo, están haciendo mucho hincapié en la cantidad de funcionarios de otros pueblos foráneos que tiene un gobierno como el de Francisco Rato, que entre otras cosas se jacta de ser bien arequero. Y lo hacen con un diseño muy moderno, diseño muy pensado, muy fácil de leer, muy fácil de encontrar y muy atractivo también. Uno conoce de tanto andar a las personas que están cercanas a Durañona y la manera que tenía de comunicar Paco y la manera que tenía de comunicar el peronismo, y no viene de ahí. No, los editores de este sitio, Arecosauros, no parecen ser parte del peronismo residual. Da la impresión que vienen por otro lado, que obviamente que no pertenecen al conservadurismo, a la derecha que gobierna nuestro pueblo,
que tienen otra mirada y que la plasman muy bien. Y eso es el primer foco, repito, de resistencia muy novedoso que se le presenta al gobierno de Francisco Rato en un aspecto que han manejado de maravillas Francisco y toda su gente en los últimos 2-3 años y en estos primeros pasos que está dando del gobierno, que es el del discurso, que es el de la comunicación. Arecosauros se llama. Estén atentos, búsquenlo en las redes sociales y van a ver. En las redes sociales también circula que uno de los cabecillas de la Marcha del Campo, uno de los principales oradores, contra la aplicación de retenciones y de los cambios tributarios en la provincia, que tiene una frondosa deuda de patentes de su auto, inclusive el auto o la camioneta que servía como escenario para los ruralistas, que le debe la patente a ARBA, pero no ahora, sino que la debe en los tiempos de Vidal, o sea que no les gustaba ni siquiera pagarle los impuestos a la gobernadora que se inmoló para defenderlos. Bueno, eso lo van a encontrar en las redes sociales. Arecosauros, que es un intento novedoso de hacer visibles las contradicciones que tiene el gobierno y hechos con mucha creatividad e ingenio. Para cerrar el comentario de esta mañana, me quería referir un poquito a la historia, a una historia vieja del pueblo, porque a veces hay nombres que nos suenan familiares, en este caso el de Gabino Tapia, porque está el puente a la continuidad de Sapiola y encima que lleva para el Museo Ricardo Viraldes y para el Parque Criollo, que uno les recontra familiar, les sale muy rápido Gabino Tapia, pero hay que ver quién había sido este importante caudillo radical irigoyenista que a partir del año 1916 y hasta más o menos 1935, fueron 20 años, tuvo un protagonismo central, no solo en la política de San Antonio de Areco, sino en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Vale decir que el radicalismo de San Antonio de Areco de esos tiempos no era cualquier radicalismo, sino que era un radicalismo fuertemente irigoyenista. Y Gabino Tapia era un caudillo de ese irigoyenismo que gobernaba San Antonio de Areco entre 1918 y 1930. Inclusive en los tiempos en que se produjo el golpe del 6 de septiembre con Uriburu a la cabeza, que terminó con algunos dirigentes políticos de San Antonio de Areco presos y con un radicalismo proscripto y después en abstención electoral. Así, Gabino Tapia durante esos 20 años cumplió un rol determinante. Fue senador provincial varias veces, fue varias veces presidente del Comité Radical, fue concejal, fue presidente del Consejo Deliberante, fue intendente interino, poquito tiempo, en el año 1927, y entre muchas otras cosas, este hombre que venía de una familia de estancieros, él mismo tenía una estancia que se llamaba San Fermín, en las cercanías del puente Castex, también estuvo, entre otras cosas, en la comisión fundadora del Hospital Municipal Emilio Cervoni, y formó parte de su primera comisión administradora. Pero yo les quería contar, estoy trabajando en una biografía mucho más completa sobre Gabino Tapia, hay varias fotografías. ¿Qué es este hecho? En 1925 o hasta 1926, el Consejo Escolar de San Antonio de Areco tenía la propiedad de un campo. Tierras a las que Gabino Tapia consiguió que la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobara su venta. Gabino Tapia era senador, coincidió cuando se aprobó esta ley provincial que Fernando Speroni, otro radical, otro dirigente político de peso de San Antonio de Areco de esos años, 3 veces intendente, fuera diputado provincial. Entonces eso facilitó el trámite. O sea, entre 1925 y 1926 Gabino Tapia impulsó una ley para vender
el campo que tenía como propiedad el Consejo Escolar de San Antonio de Areco. ¿Qué se hizo con esa plata de la venta? A partir de 1928, que se hizo efectivo toda la cuestión, se remodeló para tener la fisonomía actual el edificio de la escuela número 1, ya estaba en ese lugar, pero era completamente distinto, y se construyó el edificio actual de la escuela número 3. El terreno de la escuela número 3 fue donado por un vecino de San Antonio de Areco. Antes funcionaba sobre calle Arellano, cerca de donde está ahora, en Irigoyen y Alsina, pero en calle Arellano. Estos dos edificios, el remodelado de la escuela 1 y el nuevo de la escuela número 3, se inauguraron en el año 1930. Con esa plata de la operación que logró que la provincia de Buenos Aires convirtiera en ley gestión de Gabino Tapia para vender un terreno que tenía sin ninguna utilidad el Consejo Escolar de San Antonio de Areco. Simultáneamente a la inauguración de los edificios de la escuela 1 y 3, también se inauguró el edificio de la escuela número 4, aunque se hizo con otra financiación. Era un plan que había propuesto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también radical, Valentín Vergara, y una gestión que había encabezado diputado provincial de San Antonio de Areco también, Antonio Pasaglia, uno de los hermanos de Aquiles e hijo de Domingo, y que entre otras cosas fue intendente municipal, presidente del Consejo Deliberante, fundador y primer presidente de la Cooperativa Popular de Luz y Fuerza, hoy la CEOPS, y también fue diputado provincial. Él logró gestionar y direccionar para San Antonio de Areco dinero de un plan, eran 70.000 pesos de la época, que la provincia de Buenos Aires, gobernada por Valentín Vergara, para construir el edificio de la escuela número 4, el actual, que funcionaba también antes en otro edificio, en las cercanías de la Plaza Belgrano. También lo que se consiguió en esa época fue trasladar a un lugar transitorio el funcionamiento de la escuela número 8. Se la llevó en ese 1930 a donde hoy está el Club San Antonio. Donde hoy funciona el Club San Antonio, esa fue la segunda sede que tuvo la escuela número 8. Funcionó ahí entre el 30 y el 50, cuando se mudó ese año al edificio actual, ahí en la calle Oveni Martínez. Y otro dato de ese 1930, es difícil encontrar un año en la historia contemporánea de San Antonio de Areco, salvo estos últimos, en donde se inauguraran tantas obras públicas. Se inauguró también, y todo dentro del último tramo del gobierno de Fernando Speroni, antes de la revolución del 6 de septiembre, se inauguró el actual edificio de la comisaría. Eran terrenos municipales y se construyó ese edificio que era muy moderno para la época, sobre calle Alsina, que ya hacía un tiempito que tenía sus adoquines, ahí donde está hoy, en abril de 1930. Bueno, Gabino Tapia fue un hombre fundamental en todo ese tiempo, que es mucho más allá del nombre de lo que primero se llamó el Puente Nuevo, en 1911, cuando se inauguró, que después cuando se abrió el paso, el de la Ruta 8, se le llamó el Puente del Medio, y que a partir de la década del 60, Gabino Tapia murió el 27 de diciembre de 1960. Hacía tiempo que estaba radicado en Capital Federal. Durante el gobierno de Aquiles Pasaglia, su segunda gestión, a la muerte de Gabino Tapia, como homenaje, se le colocó su nombre, al que conocemos también como Puente del Medio. A veces es interesante poder saber, por lo menos la actividad pública, quiénes fueron las personas de las cuales llevan nombres lugares muy importantes de nuestro pueblo. En este caso un puente, muchas calles y otras señalizaciones que son muy familiares, pero no sabemos bien por qué. Y es bueno, me parece, recuperar estos nombres que inclusive son hasta olvidados por los propios fervorosos, y los hay muchos, dirigentes y militantes radicales. Muy bien intencionados, todos ellos.